me sirven, que muestran al mundo tu amor. Píldora de Fe, un programa de la radio anglicana. Seguimos con nuestro comentario acerca del Evangelio de Marcos y nos quedábamos en la semana pasada en la pregunta que Jesús le hacía a los discípulos acerca de quién pensaban ellos que era Él, a lo cual Pedro responde: tú eres el Mesías. Pero Jesús tendrá que ayudarles a descubrir que no es el Mesías glorioso que muchos esperaban. Su verdadera identidad solo se les revelará en su muerte y resurrección. Pero es que después de 20 siglos de cristianismo, nosotros mismos tenemos que responder a la pregunta de Jesús: ¿quién es Él para nosotros? ¿Qué lugar ocupa en nuestras comunidades cristianas? ¿Qué nos puede aportar en nuestros días? ¿Y qué podemos y debemos buscar en Él? En la segunda parte de su Evangelio, Marcos nos va a narrar el camino que hace Jesús con sus seguidores desde Galilea a Jerusalén. Recordar que en la primera parte se sitúa su ministerio en Galilea. Y a lo largo de este camino que Jesús tiene que recorrer, hablará 3 veces de su destino, 3 ocasiones en las que le dice a sus discípulos cuál va a ser su final. De manera cada vez más detallada, les va a anunciar que va a sufrir mucho, que va a ser reprobado por los dirigentes religiosos de Jerusalén, que será crucificado y al tercer día resucitará. Sin embargo, los discípulos parece que se resisten a aceptar sus palabras y Jesús les tiene que ir enseñando con paciencia que también sus seguidores están llamados a sufrir. Después del primer anuncio, Pedro reprende a Jesús, pero este expone la actitud de todo el que quiera seguirle, renunciar a sí mismo, perder su vida por Jesús, por su evangelio y tomar su cruz. Después del segundo anuncio, los discípulos, ajenos a su enseñanza, van por el camino discutiendo entre sí quién será el mayor. Jesús les indica que para ser importante hay que hacerse último de todos y servidor de todos. Después del tercer anuncio, Santiago y Juan vienen a pedirle los puestos de honor junto a él, y Jesús les tiene que decir que el primero entre ellos se tendrá que hacer esclavo de todos. A lo largo de nuestro recorrido, también nosotros nos sentiremos invitados a aprender los rasgos que han de caracterizar hoy a quien quiera seguir sus pasos. Una vez en Jerusalén, el relato de Marcos nos desvela que Jesús es Hijo de Dios. Ya en la escena del bautismo en el Jordán, una voz del cielo le había dicho a Jesús: tú eres mi Hijo amado. Al comienzo del camino hacia Jerusalén, en la escena de la transfiguración, volvemos a escuchar otra vez la voz del cielo que le dice a los discípulos: este es mi Hijo amado, escuchadle. Ahora, cuando Jesús comparece ante el Sanedrín, humillado y a punto de ser enviado a la cruz, el sumo sacerdote le pregunta solemnemente: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús responde: sí, yo soy. Sin embargo, será un soldado romano el que pronuncie la confesión que Marcos quiere suscitar en sus lectores. Al ver que Jesús ha muerto en la cruz, el centurión que está frente a él proclama: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Como había anunciado al comienzo de su evangelio, Jesús es el Mesías, pero no un Mesías político militar que muchos esperaban, sino el Hijo del Hombre, que ha venido a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Jesús es Hijo de Dios, pero no revestido de gloria y de poder, sino un Hijo de Dios crucificado que es solidario con todo el sufrimiento humano. Marcos sabe que no es fácil captar y acoger el misterio de Jesús crucificado por los hombres y resucitado por Dios. Al llegar la crucifixión, los discípulos lo abandonan y huyen. Serán las mujeres las que sustituyen a los discípulos, siguiendo de lejos al crucificado, acercándose incluso hasta su sepulcro, pero cuando se les anuncia su resurrección, ellas también huirán llenas de miedo y espanto. Sin embargo, antes de terminar su evangelio, Marcos va a indicar a los lectores un camino que han de seguir para profundizar en el misterio que se encierra en Jesús. Así dice el enviado de Dios a las mujeres que se han acercado al sepulcro: id a decir a los discípulos
y a Pedro, que irá delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Es lo que queremos hacer también nosotros, guiados por el relato de Marcos. Nosotros conocemos ya el destino final de Jesús. Creemos en Jesucristo. Jesucristo resucitado por el Padre de entre los muertos. Alentados por esa fe, ahora, hermanos, amigos, os animo a que juntos volvamos a la Galilea y hagamos el mismo recorrido que hicieron sus primeros discípulos, siguiendo los pasos de Jesús. Este recorrido nos puede conducir, de hecho nos va a conducir, a ver mejor el misterio que está encerrado en él. Os animo, hermanos, hermanas y amigos, que en este recorrido que haremos todos los jueves del Evangelio de Marcos, podáis animaros a leer el Evangelio para tener fresco todo lo que vamos a estar comentando y pensar que son tan solo 16 capítulos. En la tradición, el Evangelio de Marcos se leía en las comunidades desde el primer capítulo hasta el último y tardaban aproximadamente 1 hora en leerlo. Yo te animo a que tú también lo puedas leer. Amén. He aquí mis pies, mis manos, mi vida, mi corazón. He aquí mis pies, mis manos,